Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Honors Pro Exam. Mi nombre es Roderick Díaz, soy un analista de conducta, tengo un Masters en Educación de Estudiantes Excepcionales y también una sólida formación en Psicología. Si usted está viendo este video es porque necesita aprender a estudiar. Tal vez usted necesita un poco de estructura a la hora de hacerlo o necesita pasar un examen bien importante, ya sea para su escuela o porque va a ser un examen que va a cambiar su vida. En este video nosotros vamos a enseñarles a ustedes mediante diferentes conceptos psicológicos cómo estudiar. Nos vamos a basar en 4 conceptos fundamentales que están respaldados por numerosos estudios psicológicos y usted va a ver cómo en cuanto acabe este video, usted nunca va a ver un concepto de la misma manera o usted va a cambiar su manera de estudiar para siempre. Nos vamos a apoyar en 4 conceptos fundamentales para poder aprender a estudiar y créeme que cuando aprenda estos 4 conceptos y lo interiorice, más nunca va a estudiar de la manera que lo solía hacer. Con estos 4 conceptos, usted va a ver que va a poder ser mucho más eficiente a la hora de estudiar, va a poder guardar mucho más tiempo para hacer otras cosas que tal vez usted quiera hacer y también usted va a poder retener la información a largo plazo en su memoria, que es el objetivo de sus repasos, el poder, una vez que ya usted esté tomando su examen, acceder a esa información, responder de manera correcta a las preguntas que le hagan y obviamente poder pasar esos exámenes o las clases. Vamos a hacer un ejercicio, le voy a dar 30 segundos para que usted trate de recordar tantas parejas como pueda en este ejercicio. Comencemos por el primero de estos conceptos, que es el repaso elaborativo. El repaso elaborativo, desde que yo vi este concepto y lo entendí, me cambió mi manera de estudiar para siempre. Dado que yo solía estudiar de la misma manera que estoy seguro que usted estudia actualmente. Usted ve un concepto, ve algo en específico que quiere guardar en su memoria y lo repite y lo repite y lo repite hasta el cansancio. Y bueno, de aquí a 30 minutos aún lo recuerda. Pero tal vez al próximo día, dado que usted aprendió mediante la repetición, es bien difícil retener toda la información que usted trató de guardar en su momento. Ahora, la repetición ayuda, pero para guardar la información a corto plazo en nuestra memoria. El laboratory rehearsal, el ensayo elaborativo, por otro lado, nos ayuda a guardar la información a largo plazo en nuestra memoria. Con este repaso elaborativo, nosotros entonces lo que queremos hacer es asociar esa información que ya tenemos guardada en nuestra memoria con esta información nueva. Y lo hacemos mediante imágenes elaboradas en nuestra memoria o escenarios bien elaborados en nuestra memoria. Es decir, de cierto modo, esta información antigua, esta información que ya nosotros tenemos guardada en nuestra memoria, lo que logramos hacer con esto es darle la bienvenida a la información nueva, pero no puede ser solo. No podemos atraer esta información nueva repitiendo y repitiendo y repitiendo sin asociar esta información nueva con una información que ya nosotros tengamos en nuestra memoria. De esta manera, cuando nosotros vayamos a acceder nuevamente a esta información, va a ser mucho más sencillo. Si nosotros asociamos, por ejemplo, 4 números con 4 fechas fundamentales que ya están en nuestra memoria, es mucho más fácil recordar estos 4 números. Si nosotros asociamos 4 imágenes con 4 recuerdos bien importantes que ya tenemos nosotros impregnados, guardados en nuestra memoria, es mucho más sencillo. Con los conceptos es bastante similar. Si nosotros relacionamos ese concepto nuevo con nuestras experiencias, con algo que ya nos haya ocurrido anteriormente, es mucho más sencillo guardar esta información. Ahora yo quiero que usted utilice este nuevo concepto para guardar esta información a largo plazo en su memoria y usted va a ver que al finalizar este video, aún usted va a poder recordar todas las parejas que usted está viendo en su pantalla. Quiero que usted imagine una situación bien difícil de que ocurra en nuestro día a día con cada uno de estas parejas. Si usted ve un pez, imagínese tal vez al pez comiéndose o tratando de comerse una manzana. Imagínese un pez que esté tratando de poner la manzana en su boca y es casi imposible. Imagínese un escenario bien elaborado y usted va a ver
cómo usted va a poder guardar la información a largo plazo en su memoria. Pero quiero que haga esto con todas las posibles parejas y al final del video le voy a preguntar cuántas parejas usted pudo recordar. Tiene 30 segundos para hacer exactamente lo mismo. Estoy seguro que si le pregunto ahora mismo, usted va a recordar todas las parejas, pero no tendría sentido hacer este experimento en este momento, sino más bien hacerlo más adelante, cuando haya pasado bastante tiempo, para ver si de verdad usted pudo retener esa información. Como les digo, el repaso elaborativo es fundamental, dado que logramos darle la bienvenida a esta información nueva con la información que ya nosotros tenemos grabada en nuestra memoria. Uno de los conceptos más importantes que usted puede aprender para poder repasar de manera efectiva. El otro concepto que vamos a estar viendo es la organización jerárquica. Con la organización jerárquica vamos a hacer exactamente esto. Una vez que ya nosotros tenemos esta información guardada en nuestra memoria, esta información que nosotros le dimos la bienvenida con nuestra información antigua, ahora lo que vamos a hacer es esta información organizarla, pero de manera que sea jerárquica. Es decir, vamos a categorizar toda esta nueva información y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a imaginarnos esta información en este armario y nosotros entonces vamos a poder poner la información más importante o la información de la cual podemos desglosar otros conceptos encima de todo. Después, cuando tengamos esta información ya en la parte más arriba, vamos a empezar entonces a ir categorizando toda la información que vamos a mantener dentro de esta. Por ejemplo, nosotros en Applied Behavioral Analysis tenemos diferentes conceptos que podemos categorizar. Uno de ellos es la consecuencia. Podemos entonces poner la consecuencia de la conducta encima de este armario. Ahora, a partir de este momento, podemos ir poniendo debajo de esta palabra otros conceptos fundamentales que provienen o vienen de este concepto principal. El primero puede ser reforzadores. Lo ponemos justo debajo de este concepto de consecuencia y justo al lado ponemos entonces castigos. Son dos conceptos que podemos categorizar justo debajo de esta consecuencia y así sucesivamente podemos ir tal vez a reforzamientos condicionados, reforzamientos que no fueron condicionados, que son incondicionados. También podemos pensar en castigadores que son condicionados, que no son condicionados. Podemos pensar en reforzamiento positivo, reforzamiento negativo, castigadores positivos, castigadores negativos. Podemos también hacer categorías incluso más desarrolladas como las funciones de las conductas y demás. De esta manera, nosotros entonces a la hora de tratar de volver a acceder a esta información, ya está mucho más organizada, podemos hasta cerrar los ojos e imaginarnos esta información. Entonces, el primero de estos conceptos es el repaso elaborativo. Después, entonces, vamos a organizar esta información en diferentes categorías, pero desde lo más importante vamos a ir entonces creando una cadena de información que proviene de esta información principal. Entonces ya vimos el repaso elaborativo, al igual que nos enfocamos ya en la organización jerárquica. El siguiente concepto del cual vamos a hablar es la gestión del tiempo. La gestión del tiempo a la hora de nosotros estudiar es fundamental, pero no quiero enfocarme en la gestión del tiempo de una manera genérica, sino más bien de una manera que obviamente nos ayuda a nosotros en que seamos mucho más eficientes a la hora de estudiar. Dentro de esta organización del tiempo tenemos que enfocarnos en qué tanto nosotros recordamos en estos espacios de tiempo cuando nosotros estamos estudiando. Por ejemplo, hay varios estudios que ponen especial hincapié en la recencia y la primacía. La recencia es básicamente esta tendencia a recordar lo que más recientemente nosotros estudiamos, lo último de ese espacio de tiempo en el cual nosotros estuvimos estudiando. Si nos enfocamos en nuestro tiempo de estudio como un espacio de tiempo, vamos a decir de una hora, la recencia sería esos últimos 10 minutos de tiempo que yo estuve adquiriendo información.
Después también tenemos la primacía, que es esa tendencia a recordar esa información que nosotros vimos al principio de nuestro estudio. Es decir, si nos enfocamos en un espacio de tiempo, podemos entonces dividir este espacio de tiempo en dos bloques fundamentales, al principio y al final. Tiene que usted hacer diferentes experimentos con sus propios estudios y ver si usted suele recordar la información en esos últimos espacios de tiempo o al principio. Usted puede hacerse usted mismo diferentes evaluaciones para ver cuáles fueron esos conceptos que son más sencillos para usted recordar, si es al principio o si es al final. Solemos recordar esta información, pero muchas veces solemos también olvidar la información que dejamos en el medio de este espacio de tiempo. Por ende, tiene más sentido también acortar estos espacios de estudio. Muchas veces, uno de los errores que nosotros cometemos es estudiar por horas y horas y horas y horas. Si nosotros entonces solemos recordar la información al principio de estos intervalos de tiempo o la información al final de este intervalo de tiempo, mientras más tiempo llevemos estudiando, más información no guardamos en nuestra memoria. Y es por ende que es fundamental también ver cuánto es ese espacio de tiempo que usted recuerda, ya sea al principio o al final de sus estudios. De esa manera, usted puede entonces crear un periodo de tiempo que tenga más sentido para sus estudios. Y a esto le llamamos gestión de tiempo. Básicamente, usted entonces se enfocaría en un intervalo. Usted puede entonces recordar información o data de sus propios estudios y decir, ok, yo suelo recordar los 15 minutos al principio de este repaso, de este intervalo de tiempo en el cual estoy estudiando, o los últimos 10 minutos de este mismo intervalo. Entonces, si tengo 15 minutos al principio y después tengo 10 minutos al final de un intervalo de una hora de estudio, eso significa que estoy perdiendo 35 minutos de mi día, dado que no estoy recordando esa información que tengo en el medio del intervalo. Así que con esta gestión de tiempo, usted también puede acortar estos espacios y también, obviamente, ayudar en sus estudios para que sea mucho más eficiente. El otro concepto que es fundamental, y también podemos decir que es el último, es la práctica espaciada. Dado que nosotros solemos estudiar en intervalos de tiempo muy extensos, como ya vimos anteriormente, podemos entonces no solamente utilizar este repaso elaborativo, esta organización jerárquica, esta gestión del tiempo, sino que también enfocarnos en que podamos espaciar, crear un espacio entre estos intervalos de tiempo que de cierto modo van a ayudar a nuestra memoria a que no se agote. Si nosotros creamos espacios de tiempo entre cada uno de estos bloques de estudio, es más fácil para nosotros poder retener la información. Hay muchos estudios que nos dicen que si nosotros estudiamos en bloques de tiempo en vez de un espacio prolongado, es mucho más sencillo retener la información. Así que usted entonces, básicamente, puede gestionar su tiempo, decir, ok, yo suelo retener mi información en intervalos de 30 minutos. Bueno, ahora entonces usted, en vez de enfocarse en 2 horas de estudio, usted puede entonces crear intervalos de 30 minutos en su día a día. En vez de enfocarse en un intervalo tan prolongado que lo que va a hacer básicamente es hacer que usted se olvide la mayoría de la información que repasó, cree entonces bloques de tiempo de 30 minutos. Esto le va a ayudar muchísimo, pero todos somos diferentes. Usted tal vez retiene información en 30 minutos, tal vez otra persona en 1 hora, y usted entonces puede crear un plan de estudio en base a esta información. Entonces, no solamente ya dejamos de repetir y repetir y repetir nuestra información, sino que ahora vamos a utilizar el repaso elaborativo. No vamos a guardar nuestra información en nuestra memoria de una manera desorganizada, sino guardar la información en nuestra memoria utilizando una organización jerárquica, desde lo más importante hasta todas esas diferentes raíces que son generadas de este concepto principal. Después vamos a enfocarnos en la gestión del tiempo y vamos a ver si nosotros solemos recordar la información al principio de nuestros intervalos de estudio o al final. Si esos intervalos son muy extensos y estamos olvidando información fundamental que tenemos a mitad del intervalo, tiene sentido acortar estos intervalos de tiempo. Y por último, entonces, también tiene sentido utilizar la práctica espaciada. Con la práctica espaciada nosotros vamos a lograr entonces estudiar de una manera mucho más eficiente, y también yo les
aconsejo a todos ustedes que durante esta práctica espaciada refuerce sus estudios, dado que si usted termina tal vez intervalos de 30 minutos de estudio que fueron muy eficientes, refuerce su conducta, haga algo que usted desea, algo que a usted le guste. De esta manera usted no solamente va a estar más motivado a la hora de estudiar, sino que sus conductas tal vez van a ocurrir con más frecuencia. Si cada vez que usted estudia usted obtiene algo que usted desea, dados los conceptos de Applied Behavioral Analysis, su conducta de estudiar va a ocurrir con mucho más frecuencia. Así que no estudie porque sí, sino estudie de una manera bastante dinámica, bastante fácil, para que usted recuerde la información y siempre refuerce sus estudios para que esta conducta ocurra con mucha más frecuencia. Así que nada amigos, muchísimas gracias por acompañarme hasta el final del video. Espero que sus estudios a partir de este momento cambien para siempre y que obviamente pueda guardar la información a largo plazo en su memoria. Que en el momento que lo necesite, usted siempre pueda de manera eficiente buscar esa información, tener acceso a esta, no cometer errores en este acceso y obviamente responder a las preguntas del examen, responder a las preguntas de la clase de manera correcta. Yo les invito a todos ustedes que sigan estos 4 pasos, estos 4 conceptos fundamentales, que se creen planes de estudio basados en estos 4 conceptos fundamentales y ustedes van a ver cómo sus estudios van a cambiar para siempre. Y ahora, ¿cuántas parejas usted recuerda de ese ejercicio que hicimos al principio? ¿A que fueron todas? Nos vemos en el siguiente video.